aquí o bailamos todos o rompemos la radiola, pero eso de darle más comida a los judíos ortodoxos que a nosotros, eso no es justo. Y se le llegó a formar un revolú a la iglesia que tuvieron, ¿sabe qué? Tuvieron que nombrar 7 diáconos. Ahora, miren qué dato interesante. Todos los diáconos que nombraron eran judíos helenistas. Y a mí me sorprende la inteligencia de esta gente para manejar aspectos sociales, porque si lo que estaban promoviendo la situación eran los judíos helenistas, lo propio era entonces crear dentro de ellos mismos un comité de disciplina y de dirección para manejarlos a ellos, porque ellos no iban a aceptar la dirección de un judío ortodoxo. Entonces, nombran a 7 judíos helenistas, entre ellos a Felipe y entre ellos a Esteban, que cuando Lucas lo define, poco le falta para decir era mejor que un judío ortodoxo. Dice, un varón piadoso, justo, lleno de gracia y de verdad. Eso es un término que cuando uno lo ve dentro de la etimología religiosa, ese es un término sacro, porque en la Biblia a solo una persona se le dice que está llena de gracia y de verdad, que es a Jesús. A la segunda persona que se le dice es a Esteban, y eso es una manera muy sutil de decir los judíos helenistas se parecen a Jesús. Miren qué interesante. Cuando uno conoce la historia y lee los versos bíblicos, entonces uno puede entender por qué las cosas se dicen, porque las cosas nunca se dicen en el accidente. Siempre hay un contexto histórico para decirlas. Ahora, pasado ese problema, la iglesia no pudo resolver nunca pudo resolver la posición de los judíos ortodoxos. Todo lo contrario, los judíos ortodoxos seguían siendo judíos, con la única diferencia que declaraban que Jesús era el Mesías. Eso era todo. Pero ellos seguían guardando el sábado, ellos seguían celebrando los días de fiesta, observando los días de fiesta. Ellos, los ortodoxos, los judíos ortodoxos, sí, ellos seguían igual. Claro, cuando uno trabaja con el libro de Romanos, es que uno se ríe y llora a la misma vez, porque los judíos helenistas finalmente le dieron de la misma medicina a los judíos cristianos ortodoxos. Cuando regresaron de nuevo a Roma, empezaron a burlarse de ellos, porque, claro, Pablo no se los aprobó, pero uno ve que siempre la tensión estuvo presente, la incomodidad estuvo presente, y no es hasta el año 60 después de Cristo, cuando Calígula, ese extraordinario hijo del diablo, le había dado el título de rey a Herodes Agripa, que era nieto de Herodes el Grande. Y este Herodes Agripa, que era tan sinvergüenza como su abuelo, fue el responsable de matar a Jacobo, el hermano de Juan. Fue el responsable de meter preso a Pedro, e inclusive fue el responsable de matar a Jacobo, el hermano del Señor, Jesús. Sí, a Santiago. O sea, este Herodes Agripa, tratando de congraciarse con el imperio romano, la soga parte por lo más fino, ¿verdad? Dijeron, mira, aquí hay un problema serio. ¿Y cuál es el problema serio que hay aquí? Aquí hay un problema con los cristianos. Porque estos cristianos siguen declarando que Jesús, el Salvador de ellos,
es del linaje de David. Y lo que es interesante es que dentro del directorio de la iglesia está el hermano de Jesús, que es del linaje de David. Estaba Simeón, o Simón, que era del linaje de David. Entonces, desde luego, como estaban estos creyentes, decían, mientras haya líderes dentro del movimiento cristiano que tengan que ver con el linaje de David, las revueltas en Israel siempre van a estar presentes. Por lo tanto, Herodes Agripa dice, una manera de resolver. Fíjese cómo se entendió el problema. No se entendió desde el punto de vista de que el problema es que los judíos son monoteístas y punto. No, no. Vamos a buscar el chivo expiatorio, y una manera de resolver esto es matando a los cristianos. Y se empieza entonces todo un proceso de persecución contra los cristianos. Y en ese proceso de persecución contra los cristianos, obviamente a los cristianos no le quedó otra alternativa que era que para principios de la década del 60 tuvieron que recoger sus bártulos y salir de Jerusalén para ubicarse en una ciudad al otro lado del Jordán que pertenece al continente africano, una ciudad llamada Pela. Pela, sí. Allí se ubicaron los cristianos, allí se refugiaron en Pela. Y desde luego, como eran judíos ortodoxos, que solamente aceptaban a Jesús como el Mesías, pero no querían vincularse con nadie más, porque los judíos helenistas, cuando vieron malas y no buenas en Jerusalén, cada cual se fue para su ciudad de origen. Pero estos de Jerusalén, que nunca habían sido helenistas, pues desde luego lo único que les quedó fue moverse a una ciudad donde realmente este Herodes Agripa no tenía influencia sobre de ellos, y por lo tanto ellos se podían proteger. La iglesia, de hecho en la historia de los hechos encontramos el esfuerzo que la iglesia hizo para tratar de mantenerlos, y los esfuerzos que inclusive se hicieron para apoyarlos y para ayudarlos. Pero estos cristianos realmente estaban destinados a desaparecer. Y la razón por la que estaban destinados a desaparecer era porque llana y sencillamente ellos simplemente se concretaron en aceptar a Jesús como el Mesías, pero nunca aceptaron que la experiencia de la fe cristiana no tenía solo un sentido de particularidad, sino tenía un sentido de universalidad. Y en esto ellos finalmente se ubican en Pela, y ¿sabe lo que hicieron? En lugar de juntarse con los cristianos, finalmente se juntaron con judíos ortodoxos que prácticamente, oiga bien, ni siquiera observaban la Torá al pie de la letra, y como resultado de ello desaparecieron. De hecho, la carta a los hebreos, no todos los teólogos dicen lo mismo, pero hay teólogos que dicen que la carta a los hebreos es precisamente el resultado, la preocupación que alguien tuvo con respecto a esos cristianos. Y la carta a los hebreos fue una carta que se escribió precisamente para esos judíos, con el propósito de recapturarlos y de que no se extinguieran. Pero ya y sencillamente, ya para el siglo V, sí, para el siglo V, ya esos cristianos dejaron de existir. Desde luego, esto nos puede contestar a nosotros algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué se hablan de 12 discípulos y no aparecen historias de muchos de ellos? A ver si yo me acuerdo de los nombres de los 12 discípulos.